¿Qué pasa? A mi edad, mis papás tenían muchas más cosas. ¿Que tú ahorita? Sí, tenían carro, casa. Sí, mi papá igual, mis papás. Sí, los míos también. Yo, entonces, no creo estamos que- funcionando. No, yo creo que este programa... Si lo hubiesen hecho nuestros papás, sería distinto. Bueno, muchachos, tengo buenas noticias. Es que tenemos nuestro primer patrocinante. El Banco Unión compró el cuartico. Claro Wow, que sí. suena como un banco que nunca va a quebrar. Sin duda alguna. De sin igual duda forma, rentable. les tengo también una buena noticia. Me compré mi primer carro, un Chevette espectacular. ¿Compraste uno solo nada más? Bueno, Dios mío. planeé otro para mi hijo. Hoy definitivamente las razones son para celebrar. Hoy me conseguí un camarero, lo miré y le dije, tómate esa propina ahí. No. Así es. De igual forma no son mejor los bolívares, una moneda fuerte. Es así, pero vamos Creo a que celebrar. solo hay que celebrar esta riqueza infinita que estamos teniendo y duradera. Así es. Salud. Por nuestros apartamentos. Bueno, nada. Tenemos café. Bueno, Amén. Salud. Bueno, sin todos los lujos que tuvieron nuestros padres empezamos este episodio. Pero ¿sabes qué sí Aquí, tenemos? Volvimos a esta miseria. Humildes. Pero, ¿sabes? Esta miseria yo le tengo mucho cariño. Y espero que la gente también le tenga cariño. Y se suscriba al canal. Así es, porque en este estudio en el que estamos, Chucho Roldán, Daniel Enrique. Y Estefanía León. León. Ah, viste, ya estaba Me entrenado. encanta, ya me estaba encanta, me entrenado. encanta. Bueno, pues que se suscriban, porque si no... Sí, recuerden igualmente en Spotify, Apple Podcast Dale, dale. y los otros. y todos los demás. ¿Cuáles quieres que Google sean? Podcast, Google Podcast. Siempre se me olvida Google Podcast. Siempre se te olvida. Y decir que también estamos en las redes, @elcuarticopod. También nos Así pueden es, seguir por ahí así es. y buscar y enterarse. ¿Cuándo sería el episodio? @elcuarticopod. Bueno, Ya salió. creo que en este punto ya deberían saber que son los jueves, ¿no? Bueno, pues sí, ya. Pero, pero no, si este alguien episodio nuevo- sale un viernes y la gente ¿Qué? ¿Qué? No, están atrevidísimos. te molesta, en verdad. Y que salieron el miércoles, dice episodio precoz. Mira, entonces somos más pobres. Al parecer. Pero bueno, de eso va a tratar este episodio para ver. Yo si creo que es estoy, verdad o yo creo no que es estoy verdad. similar, al menos con... ¿De verdad? Con tu- Voy, con tus al menos, o padres. sea, con mi mamá creo que ella tenía el mismo nivel de riqueza a su edad que tengo yo ahorita. Ok. No, o sea, no nos estaba yendo muy bien. Es lo que creo que infiero. Y mi padre, cuando contestaba las llamadas hace años, sí creo que le estaba mucho mejor, chico. Aquí sí, como, papá, mi claro. Pero edad... no vivía contigo. No, pero papá, a mi edad le estaba... Está triunfando. No, Está Claro, triunfando. está bien. le estaba yendo bien. Sí. Oye, no sé, mi mamá, o sea, me puse a pensar y yo creo que mi mamá se compró su apartamento suyo como a los 35. Bueno, no Y está yo mal. dije, bueno, me faltan unos 2 años. 6... Al revés, Estefanía, que no, me faltan unos 15 años, más o menos. Quitándose edad desde ya. Y su primer carro como a esa edad también y dije, bueno, ay, me Pero encanta. tú tuviste carro Yo antes. tenía ¿Tú carro en tuviste carro? Venezuela y me lo compré yo. ¡Ay! Se me había olvidado. Mira, acabo de ponerme a valer. ¿Pero y qué pasó con el carro? No, bueno, lo dejé allá. No lo pude montar en el avión. Entonces no se te puso a valer. Tú, No, evidentemente mis papás tuvieron una mejor vida que yo en su momento. está mejor. En, Sí, a la sí, misma sí, edad que estaban tú. mejor. A tu misma edad ahorita. Sí, lo que pasa es que no sé, porque mi papá y mi mamá tienen una diferencia de edad grande. Ok. Y- 40 y 20. Y la señora Amor Beatriz escucha quinceañero, es esto. verdad. Por Dios, Me dio pena respeta. ahora me dio Entonces, pena. bueno, entonces si Señora, lo una comparo, dama. para comparar, o sea, con mi papá, evidentemente. O sea, mi papá es así que a los 30 y pico ya había tenido, qué sé yo, de todo. Bueno, pero... Pero con mi mamá incluso también, o sea, con los dos, ya tenían su apartamento, tenían carros. Pero era fíjate como- que mi papá y mi mamá también se llevan una imprudente. Y mi papá sí no tenía, no era tan visionario. Creo Entonces- que tenía carros a mi edad, pero no tenía apartamento, por Entonces, ejemplo. lo que podemos definir Cambio, es mi que mamá fue sus padres tiburona. tenían diferentes labias. Claro. Tu papá era más labia, el tuyo Claro. era más... No, salía a comer, ¿vale? Claro, agarra Vente pa' ahí, acá, Beatriz. carajita. Oye, pero si hablan de mi madre en este podcast. Pero no, sí hay una diferencia notable. Y eso es algo que
Que además creo que los venezolanos lo tenemos muy ahí en el cerebro, porque es como que siempre nuestros papás nos contaban de cómo era antes Yo a tu edad. No, ellos y viven... cierta bonanza. Pero tú lo y estás cierta diciendo cosa. bonito. No los dices... O sea, casi lo Chimbo, sacan en cara. Feo. O sea, yo... O sea, Al final este programa es una crítica para los No, padres. no, es una tampoco. crítica, pero si no los dicen, si empiezan a Sí. decirte como, hey, yo a tu edad tenía un velociraptor. Bueno, mira, mamá, No, yo papá, a esta o sea, edad tengo lo que lo- tengo. Que simplemente es una cocina. Esto es lo que yo le voy a heredar a una cocinita que me compré. Ahí Sí, ve. eso es lo otro también. Yo que tenía a Messi en el Barça, ya ni lo tengo. ¿Entiendes? O sea, ya no tengo nada que decirle No, a mi yo- hija, que es de mi misma generación. No, yo a mis hijos pues le heredaré, no sé, unos utensilios de cocina, eso es lo que... Claro. Ay, No seas Pero tienes un mentiroso. buen Tú tienes unos cuchillo. bitcoins, la gente lo sabe, yo lo sé. Esos sólidos Igual. $200 en 200. Bitcoin. Igual. Pero en 20 años ya vas a ver, te vas a construir tu casa, hijo, no sé cómo te llamarás. Heráclito Octavio. No le pongas hacia el niño. No, este nombre es de verdad. Ya va, una pausa. Obviamente nosotros hemos tenido esta conversación y ¿qué? ¿Cómo le pondrías? Yo le pondría así. Heráclito es un nombre real. Heráclito O sea, es esto más bien es la oportunidad que tenemos de decirle a Chucho, no le hagas eso a una persona que existe. Que además, A menos que tu hijo nazca en Grecia y sea filósofo, no le hagas que no eso te además es un Heráclito. complejo, es un complejo de él para decir como que a mi hijo no le van a decir por un sobrenombre, lo va a llamar Heráclito y le van a decir Chuito, igualito, Ah, le da forma- Chuito Junior. Eri. Le da forma a carácter, Eri. le da forma a carácter. Dios, le da pobre- forma a pobre carácter. muchacho. Ahora igual, lo que venimos a hacer hoy es descubrir si esto es verdad. Si Sí, hay una- efectivamente la generación de nuestros padres tiene más riqueza que nuestra generación, o si nuestra generación es más pobre Para que este nuestros momento, padres. para este momento, porque... Claro, eso es O sea, importante para el saberlo. 2020, Sí. para... ¿qué mes para, estamos? para, ¿Agosto, para, septiembre? para nuestro rango de edad. O sea, Ajá. porque nuestra generación no ha muerto, entonces no podemos hacer un comparativo completo a nivel generacional, pues. O sea, todavía no podemos ir porque todavía nos quedan unos cuantos años. Todavía. No, porque Todavía todavía espero. estamos Yo echándole piernas. Yo Ahí. también. A mí- Claro. ay, Dios mío, Pero entonces, por acá. antes de saber esto, primero debemos saber qué generación somos nosotros. La generación de cristal. No, eso son- Ok, nosotros somos... ¡Ay, qué estúpido! Oh. Allá tú que no defendiste tus derechos. Nosotros somos la generación Y. ¿Te gustó? ¿Ya? Millennials. No, bueno. Que nacimos entre 1980 y 2000. Yo soy la generación Y. Millennials. Millennials. Ah, los es la- millennials son la Y. Sí, ¿no? Ay. Es la W. Que revisando. Ay, W. Yo sí soy de esa generación. Chucho no entiende nada otra vez. No, yo solo me Otra estoy vez riendo no por sa- educación. Volvió a no entender W. Imagínate ser la persona que no escuchó los extraterrestres. Los extraterrestres. No, tú Vamos te- al grano. de esto. Que aquí voy. Nuestra generación buscando cosas que nos caracterizan a nuestra generación. Nos caracteriza. No, es así. De hecho, lo dice así. Lo dije en latín. Una de las cosas que me llamó la atención es Friends. ¿Por? ¿Qué? Friends es una serie que caracteriza a nuestra generación. Ah, bueno, yo soy Friends. Yo soy fanática de Friends. Yo soy Dale, Fino, gracias. Cuento con una Friends. Estefanía no es fanática de Friends. Ella es Friends. soy la entidad. Ya va, pero Friends no es una generación anterior. No, Pero esa fue no. la que vimos nosotros, ¿no? Y recuerda que además los millennials vienen desde 1980. Es que estás Ah, pensando bueno, sí. en ti. Ah, es que Piensa no, más claro. para atrás. Sí, alguien que es 8 O sea, años mayor nuestra que yo. generación se creó completa, incluso nosotros, a mí que no soy fan de Friends, No, yo tú tampoco. odio esa serie rotundamente. Nosotros que no somos fan, igual sabemos que marcó un momento. Entonces, esta generación es de Friends, es lo que a mí me queda. Y voy con otras generaciones, que acá te los tengo, y este me gustó. De la fuente es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España. Sacó entre muchas cosas la diferencia entre generaciones y me gustó esta. Dice que agarra un rasgo característico de cada generación. Ok. Hasta ahorita, la de nosotros, Fastidioso.
Frustración. Ay, viste, sí. No, hay Somos una mucha gente generación frustrada. Dígame, Ok. yo he leído una gente que digo, papi, pero cuánta frustración, Pero yo no estoy amigo. tan frustrado. Bueno, pero como generación, sí, de hecho, incluso lo señala muy estadísticamente con una carita que es de frustración. Como... Lo Esa pone es con otra una- característica de Millennial que acompañan estudios con emojis. Emojis. Que viene además de que las otras características de las otras generaciones, que es la X, que es de 1969 a 1980, y la anterior, que casi siempre es nuestros padres, Ajá. a menos de que hayan sido padres como yo, es Baby Boom, los Baby Boomers, que son de 1949 a 1968. Los rasgos de estas dos Oye, generaciones mi papá ni siquiera es esa. No, mi papá tampoco. No. es la generación del silencio, más atrás. Es más Sí. atrás. La de 1930 a 1948. Sí. Sí. Uy, esta se caracteriza por la austeridad. Uy. Que después lo manda para arriba con otras cosas. Voy, los dos rasgos de las otras dos, la que Mi mamá, deberían mi ser mamá, mi nuestros mamá, padres. ¿cuál Ajá. es? Las dos que vienen antes de nosotros, X y Baby Boomer, son obsesionados con el éxito y ambición. Son lo que caracteriza a esa generación. Era billete. Oye, es que empezó, es que Bueno, se pero vino capaz, para eso es lo arriba. que nos faltó a nosotros, ambición y billete. Bueno, No, porque que En estamos cambio, todo distraídos. frustrado. ay, Pero es que ay, no, no, Ay, pero- tomame una fotico aquí para el Instagram. Pero más allá de eso, creo que no nos faltó, sino que nos dieron también, o sea, venimos de dos generaciones que yo recuerdo a mi mamá diciendo, no, yo no quiero que mis hijos trabajen, yo no quiero que a ellos no les claro. tocó eso, a ellos les tocó salir, Ah, ¿verdad? en cambio, a nosotros Sí. era como, no, que mi estudiáramos. Chuchito vaya a la católica, Que estudiáramos, dale, sí. Chuchito, no, Chuchito es así, no, Chuchito es Sí, es verdad. Chuchito se encierra en el cuarto, pero déjalo que él va a ser alguien de bien cuando grande. Claro. Y Entonces, bueno, sí supieron. no, Chuchito, no, papá. No, censúrame esto, que Beatriz no va a saber esto que voy a decir ahorita. Entonces, sí hay unas características distintas entre generación. Ok. Entonces, tienen que tener ahora la que viene, la nueva. Bueno, la que ¿Qué? viene no, ¿Tú ya la hay tienes dos. ahí? La que nueva. Generación Z, que es la que viene. Hermosos. No. Eso sí tiene la generación que de verdad me da rabia. Claro, ¿Qué? por eso estoy Es frustrada. que son más jóvenes simplemente. No, son hermosos. No, es que son- son más creo jóvenes. que- Yo a los 13 años no me veía como esas niñas Claro de que 13 te años. Porque no que son necesitaba así en salir en TikTok. Instagram. Ajá. Claro, porque tiene más Y que conciencia. yo no me veo así. Porque eso- tiene. Ni en la actualidad. No, o sea, no Ni estamos metiéndome desviando, no plata. estamos desviando del tema, pero yo sí creo que eso es como que... es que ya tú tienes otra visión de que es... Ser hermoso. Sí, que creo que es diferente a la que tú tenías en esa edad. O sea, en esa edad era diferente. O sea, cuando tú tenías esa edad, lo que tú considerabas como te debías ver o como debías expresarte sí. era diferente. Así, mira. Era diferente. Y que no había tanta exposición de la gente. Esa gente Eso es real. Eso era mi hermana. esa era- Bueno, pero entonces, bueno, estas son las generaciones. Nosotros nos vamos a catalogar, obviamente, en millennials. No, no es que te vas a catalogar, es que eres. Bueno, digo para efectos Ah, no, de el este chamo que se cambia la episodio. generación. Digo para efectos de Que este se cree más episodio. maduro. Chucho es baby boomer, ¿sabes? Sabía, porque él es muy maduro. No, yo he Él oye vivido puro- muchas cosas. Ya yo no soy de esa Su espíritu es generación. viejo. Digo, para este episodio vamos a dejar claro que vamos a hablar en nombre de los millennials. Ay, sí, que suena aburridísimo, pero es que sí es el término. Sí. O sea, es nuestra o la generación Y, vamos a decirle para sonar más moderno. Vale. Ahora, hay varios estudios de Europa, Estados Unidos, ¿no? O sea, para aclarar, porque entonces uno dice, mira, a mí no me pasó eso que le pasó a los gringos. Claro. Yo estoy aquí en Venezuela, bueno, con Sí. un Nokia tomándome una foto que los millennials no tienen para un celular y que papito, mira. Ni los millennials, ni los de atrás. Aquí nadie. Ok, Gran Bretaña. ¿Cómo se dice? Gran Bretaña. Bretaña. Sí. O Bretaña. No, Bretaña. No, a mí lo de No, Europa vale. no se me da. A mí Gran Bretaña hizo un estudio. Mira, imagínate tú, el lugar se llama Estudio de Ingresos de Luxemburgo. O sea, el estudio de ingresos de Luxemburgo hizo un estudio. No es que yo sea, bueno, redundante, sino que es así como lo dicen. ¿Qué hago yo? Ah? Ajá. Después de mi queja a Luxemburgo, procedo. Se hicieron una investigación de que somos efectivamente un poco... La generación de Inglaterra, de Gran Bretaña. Sí, de Europa en general. Sí, sí son un poco más pobres que las generaciones pasadas, pero, o sea, no significa que necesariamente estemos ganando menos que lo que se ganaba hace 20 años. Es simplemente que, por ejemplo, uno de los problemas fundamentales es que
el ingreso de hace 20 años hasta ahorita solo ha subido 22%. Ok. Y paralelamente, comprar un hogar, o sea, comprar un hogar, imagínate tú. Comprar un Eso hogar no es se puede imposible. Eso no comprar. se puede Eso no se comprar. compra. Para todo lo demás. No, me refiero a una casa, o sea, a unos ladrillos ahí pegados. Si la gente supiera que un hogar no cuesta dinero. Es así, ¿no? Bueno, como dice Mastercard, que no me acuerdo. No, ese es lo más viejo. Ah, Como pero... que, ajá. Bueno, que las viviendas aumentaron 152%. Ya. Entonces tú dices, bueno, claro, o sea, gano un poquito mejor, pero tengo demasiadas cosas más caras de las que ocuparme. Otra es la deuda estudiantil que tienen. Bueno, eso pasa full en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, que las universidades son Sí. carísimas y ahorita estamos como en un pico histórico donde la deuda estudiantil está más alta que nunca. Y entonces es como gente, bueno, tratando de comprar cosas, mira, con los tres Sí, porque churros. entonces, o sea, si eres un norteamericano y sales de la universidad con una deuda gigante, con una casa más caras. Son como $17,000 por persona. 17,000. No, una universidad te puede... Ahí está, ya. No sé exactamente el número, pero que te puede costar sólidos $200,000 un año. Creo que puede costar una ¿Qué? universidad. Algo así, los Pero números ¿y tú son una estás comprando locura. la facultad? No, pero... Pero es que es caro. Mira, a mí, Me da me, toda a, la mí, facultad. a mí me podrán decir lo que sea, mi Santa María era bien barato. Capaz me equivoco el número, no sé si es el año de la carrera, pero si te sales de la universidad con unas deudas gigantescas, que después... ¿Cuándo la pagas? ¿Cuándo la pagas? Exacto, tardas muchos años allí, que son años que estás perdiendo pagando universidad, que ya deberías estar usando tu capacidad de crédito en otras cosas. Universidad que además te dijeron que tenías que ir a juro. Porque Sí. toda la generación anterior dijo, epa, tienes Todos que ir. tienen que ir a la universidad Tienes porque que si ir, no- eres el momento, oye, vamos que este título te va a servir, vamos, y No, sales además, con deuda, hay- un título y te quedas como... Sí, hay una promesa que si estudias más, Ganas más haces dinero. más billetes. Que todavía es vigente, creo yo, en algunas carreras. En carreras, que esto es Técnicas, opinión. me imagino. Yo creo que, por ejemplo, en las carreras que son tabuladas, como las ingenierías, que exacto. es como dice, si tú cumples Subes este a este cargo, subes cargo. esto, te sube el sueldo a esto. Claro. Pero Si eso no es todo estudiaste el mundo. comunicación, mi amor. Pero también es La culpa comedia tuya. no es así. Estudia marketing. En el stand-up no es No, así, bueno. que En el tantas stand-up presentaciones no va subiendo así. No, mi amor, eso va para abajo, al revés. Ahora, hay otro estudio en Estados Unidos que dividió el asunto. O sea, es cómico porque son como dos opiniones encontradas que tú Ok. dices, somos más pobres, pero al mismo tiempo no somos tan pobres. Está la Reserva Federal de Estados Unidos, que dice que sí somos más pobres. La generación millennial de Estados Unidos. Bueno, sí, la es más generación de... pobre. Porque yo no soy Todavía gringa. no te has No, mudado. pero Es que a veces- Estefanía está hablando en la voz de todas las Estefanías gringas. Exacto. Y está bien. Stephanie's. Las Stephanies. Sí, bueno, pues las Estefanías Leones. Una basura. No Pura vale. mucha Ajá. peladera de chivo. ¿Qué, ¿Qué dice la reserva? Ajá, sí dice que está cayendo porque, a ver, hacemos igual de dinero, es lo mismo. Si tienen esta teoría, pero esto es a nivel individual. O sea, hicieron una investigación a nivel individual donde dice que aunque no ganamos mal y aunque no tenemos tampoco una vida súper lujosa, sí ganamos menos porque tenemos menos ingresos, porque tenemos menos activos, porque tenemos menos riquezas de las que tenían nuestros padres en aquella época. Se une también con la deuda estudiantil porque además los estudios de Gran Bretaña y Estados Unidos son parecidos. Y hay Porque otra... son en inglés. Claro, sí, tengo la cara. Agárrate ahí esa. Y hay, y hay otra que dice, otra investigación del Pew Research Center, que dice que sí estamos, o sea, Un poquito más para arriba. sí, que vamos para arriba porque, pero, a ver, ellos hicieron el Ya no es análisis. individual. Ya no es individual. Hicieron el análisis a grupos familiares De millennials. de millennials, exacto. No es que va... No, es que es me que metieron Hay los que papás. meter a los papás. Ah, no, la exacto. Porque, mamá, oye, el que abuelito. eso sí es una manguán, güey, que no ganamos bien porque mi papá, y que no vale. Termina de despegarte el seno materno. ¿Y qué es eso? Toda Latinoamérica, que es que no tengo que mantener a mi tío, mi perro, mi vecino, mi abuelo que se enfermó, a la su esposa. Oye, que... Bueno, si eso es toda Latinoamérica, Sí. ¿verdad? Bueno, pero Bueno, en por Estados eso, Unidos... por eso en Latinoamérica a uno le causa tanta impresión cuando ven las películas y que me voy de la casa a los 19. Sí. ¿Qué? Yo me vine cuando ¿Pa' me emigré. dónde? Si no emigro, seguiría igual. ¿Hacer qué? Ajá. Ahora, el Pew Research Center dice que si como familia estamos creciendo, escucha este dato que yo dije, me encanta cuando los estudios científicos me apoyan en mis teorías. Que sí estamos ganando más como familia
por lo que viene siendo la fuerza femenina, la entrada de la fuerza femenina en Claro. el ámbito laboral. Claro. Porque antes, obviamente, si lo mides con un papá que era El ingreso principal el económico. ingreso de toda una familia, tú dices, bueno, sí. La cabeza del hogar. Ahora, ¿qué pasa? Que sí hay una parte que tiene razón, que somos más pobres individualmente, mi amor, pero si usted Según. Te juntas con... se busca a alguien que quiere, mamá, y busca a alguien que quiere, papá. Millennial no. y No se sé dan si unos van a hacer besitos. billete, pero... Sí hacen más billetes porque van para arriba, porque ¿Qué? la mujer está produciendo. Exacto, porque vale. antes solo había un solo ingreso en la estructura Claro. familiar. Claro. Que mira, Básica chamita, anterior. ¿tú no quieres hacer billete conmigo? Claro que sí, Oye, mi pero eso amor. suena como una buena labia. Oye, pero delicioso. Yo no entiendo por qué las mujeres no nos metimos en el mercado laboral antes y ya. Bueno, porque no la dejaban, pero Bueno, eso era también. Entonces esto es una oportunidad para decirle a esas empresas, escúchala, contrata a una mujer. Si tú contratas a una mujer, Estás ayudando a una familia milenial. ayudamos a la economía del mundo. Así somos las mujeres. Ahora, ahí- Aquí los dejo, se acabó el programa. Ahora, hay otro dato que es interesante en Estados Unidos, que en 2008 fue la gran recesión. recesión. La gran recesión. La gran recesión. Que todo el mundo lo ponen en mayúsculas y es como tenso. Que justamente la gran recesión ocurrió cuando los millennials estaban empezando a entrar en el momento laboral. O sea, cuando, Ah, en mundo el laboral. 2008, Claro, claro. cuando ya estaba saliendo esa generación, o sea, ya esta generación ya Terminé vio en de TV, estudiar. ya terminó Friends, vámonos a hacer Hacer billetes. A producir. Justo ahí vino la gran recesión y fue un comienzo donde ya le trajo malos sueldos, fue un comienzo donde se atrasaron mucho en muchos aspectos. Entonces es un Pero eso punto pasó, válido. eso pasó más o menos, no pasó más o menos, pasó en casi todo el mundo. O sea, esa recesión afectó por Claro. coletazo como que a todas las economías. Bueno, en España y En todos Grecia lados. estuvo la gran crisis. Pero Venezuela no. Sí, eso porque no- Venezuela... Ah, no, porque además 2008. Nosotros 2008 estamos... 2008 era cuando el barril de Yo lo petróleo, pago. primer barril El de barril de petróleo. petróleo a $100 y pico, y aquí el poco billete en Venezuela. No, y Entonces- era, Dios mío, wow, qué Pero, tiempos. pero bueno, fue un dinero Y muy luego mal llegó el utilizado. 2009. Porque al final- Solo un año. Mira, que somos como una montaña rusa, pero Dios mío. Pero sí, o sea, exacto. Eso afectó como al mercado laboral de los millennials. Pero como siempre, muy enfocado a otros países que no fue Venezuela, porque Venezuela siempre tiende a ser una excepción en cualquier número de todo. Entonces, bueno, porque en Venezuela, si tú entrabas en el mundo laboral en 2008, más bien era al revés. Había bastante trabajo en Venezuela y creo que sí. Y Latinoamérica se Más allá de todo el tema de... O sea, no estoy avalando políticas económicas de Hugo Ah, Chávez. no, claro, además que... Porque justamente fue lo que o sea, nos que vivimos llevó la al caos. fantasía Claro. de la locura Claro. del petróleo Pero a 100. en términos Claro, concretos... en el 2008 no sabía que todo estaba mal, pero igual pero esto Ok, fajo de billete en la mesa. Pero bueno, pero en términos concretos, siento yo que en el 2008 había trabajo en Venezuela. Mira, aquí quiero atajar el dato, ¿no? Antes de que sigamos. La deuda estudiantil, 1.5 billones. ¿Qué es eso? Aquí, pero no, o sea, No, pero no colectiva, creas tú, no colectiva. creas. Pero ¿qué estudió ese bicho? Ese es John Mayer. John Mayer tiene que pagar eso. John Mayer de Massachusetts. No, dice, la deuda estudiantil promedio por graduado que obtuvo préstamos es más alta que nunca con 17.126. Ah, ese es el promedio. Ah. Exacto. No, entonces 200.000 era una universidad bien cara. No, sí. Mira, pero- usted fuiste... No, mi Ah, amor. me fui Ah, con- Qué bueno, raro, bueno. qué raro, qué Bueno, raro. ¿dónde estudiaste tú, mi amor? Porque yo con 17.000 Ajá, pero ya resuelvo la hablamos de carrera. Europa, hablamos de Sí. Estados Unidos. Latinoamérica, ya estamos separando a Venezuela y el resto de Latinoamérica. ¿Se Latinoamérica, comporta Latinoamérica está complicado porque ¿Cuándo no? en la investigación hecha para este episodio no hay demasiada información específica sobre, o sea, no hay análisis generacionales específicos sobre la región en general. O sea, es como que, como aquí siempre hemos estado más enfocados en temas de desigualdad económica, de que todavía hay unas brechas muy grandes entre clases altas Claro, y es como clases... de clases sociales, ¿no? Está más enfocado a eso, entonces pareciera que no hay mucha información sobre eso, pero sí hay un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Millennials en América Latina, trabajar o estudiar, que fue como un... Buen título. Sí, sí, sí. Ahora lo quiero leer, pásame. Yo te lo pasé. Ah, no, perdón, yo no lo leí. Justamente lo que hicieron fue como analizar económicamente, porque si
Si ni siquiera tienes el análisis básico de cómo funciona la generación, obviamente no puedes llegar a unos estudios más grandes o evaluar cómo nos vamos a comportar y todo eso. Pero sacaron como unas características bien relevantes ahorita sobre nuestra generación. Primero que todo... ¿Qué países incluye este bueno, estudio? esto lo incluyó Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México y Paraguay. Ah, bueno, está Obviamente completo. Está recuerden bien, que... es como una canción de reggaetón. Sí, está bien. Un Pero merengue. recuerden que siempre Merengue pitbull. que en Venezuela no hay dato de nada. Entonces eso es como que... Pero bueno, sacaron que 41% de los jóvenes de la región se dedica solamente a estudiar y capacitarse. O sea, sí hay una... Es que así es lo que te digo, de que estudia nada más. No, varía más o menos de país en país. O sea, por ejemplo, en países como Haití, 68% de los jóvenes estudian. 68. Sí, 68. Aquí es donde yo digo, papi, finísimo lo de tu educación, pero también es hora de producir. Bueno, pero por ejemplo, tenemos que, de los que están, me parece que está fino, es Colombia, por ejemplo. Colombia tiene 39% solo estudia, 21% solo trabaja, 24% estudia trabaja. Ah, es alto. Ah, pero Y en están cambio, buenos. solo en Colombia solo el 16% son los nini, que son los diferentes a los nini venezolanos de su época. Ok. Los nini son los que no trabajan, Ah, estudian. Y solo es el 16%, que es comparado con el resto de los países, que está por los 20 y pico. Colombia está ahí de que los bichos están... ¿Y qué hacen los ¿Qué niños? ¿Qué haces? hacen? ¿Qué hacen? Como nini, ¿qué haces en ¿Qué- tu qué- tiempo qué- libre? El Banco Interamericano de Desarrollo... Jugar Play. Lo preguntó. No está entre las categorías, pero... Pero estoy seguro que hay algo de Play. Pero no, o sea... Características principales que realizan los ninis. Buscar trabajo. No es la principal. Bueno, por lo menos lo están Al menos está ahí. intentando, ¿ok? Oye, pero como si tú estás buscando trabajo y te llega el Banco Interamericano, dices, no, ya estoy empezando. Oye, eso es... Miéntele, mi amor, pero Dios mío. Eso son unos vagos, ¿no? Estoy Yo lo buscando... sé. Qué pena después, que tú después digas- quéjate con esto. A mí me suena esa mentira que no, yo estoy en eso, ¿ves? Claro, te llegó el Banco Bueno, el Interamericano otro- a la puerta, que le vas a decir, no, a mí no me gusta trabajar. El otro, el segundo Me gusta principal. bebé. El segundo principal es cuidados familiares. Es gente que le toca cuidar familiares en Ay, las casas. mire, nosotras hablando. Este, Y porque ay, ahora me hablando de siento los mal niños. porque tú no me Ahora, dijiste. No, no pero tengas, si no no está en el mismo tengas. porcentaje de los otros sí son unos No, desgraciados. estos son los ninis. Pero no hay... Pero es una... No, exacto. Dentro de los ninis es otra categoría. sí. Pero ves, es el mismo problema que te tienes que quedar Sí. cuidando a alguien. Pero Claro, lo y ella- principal... y si te quedas cuidando a alguien, posiblemente vas a ser el primero que herede. O sea, también ellos bueno, no es que también- no están trabajando, están También es trabajando. visionario, Ajá. futuro. Que Me se mueran los encanta. viejos para quedarme con la casa. Me gusta cuando mi abuelita, mira, mi amor, Ajá, voy este para reino, arriba. todo para mí, para no seguir sin hacer nada. Pero la actividad principal que hacen los millennials que no tienen trabajo ni estudian es labores o negocios domésticos. O sea, son las dos. O son amas de casa generalmente. Porque eso estuvo que como que las que tienen... las personas que tienen hijos obviamente tienden a ser mucho más ninis que otra cosa. Que ese es un tema, porque tú dices, eso es un trabajo, cuidar un muchacho, el mejor trabajo del mundo. Y eso sí es Bueno, una no sé si el variable. mejor. Y eso sí es una variable bien latinoamericana. Siempre y cuando el muchacho no tenga 32. Y eso sí es una variable bien latinoamericana, creo que nos separa de Estados Unidos y Europa, que si llegas a tener un hijo, mira, ahí sí se te va a poner más difícil la cosa. En general. Claro. Eso es como Aquí, que... aquí se los pongo como en mi situación. Mi mamá era de las que no quería que uno trabajara. No quería. Era como si yo le nombraba trabajo. Es que tú le vas a agarrar amor Yo al dinero. Y puedo hay que, pagar mamá, todo. amor al dinero exactamente es lo que debería yo tener. Bueno, y justamente entre todas estas encuestas, aquí hicieron una encuesta gigante con jóvenes de todos estos países y todo esto. Quienes tuvieron jóvenes en la adolescencia, la mayoría de los porcentajes, casi todos los países son entre 25 y 30%, son nini, si tuvieron hijos en la adolescencia. Ok. El siguiente grupo que le sigue es que trabajan, solo trabajan. O sea, Solo si tienes trabajan. hijos, o está al lado que se queda que es y que Bueno, ay, pero ay, está bien. o están los que trabajan en América. Yo tuve Ajá, ella pero- me quedé en las dos, que trabajo y estudio. Y tenías un hijo, tú eres todos los porcentajes. Claro, yo estoy en todas las categorías. todas las barras. Y jugaba Play Ay, también. Nini, va para allá, para arriba, trabaja. Ajá. Ajá, pero una pregunta. Además de las amas de casa, ¿a qué te refieres con esos trabajos informales? Como gente que vende... Sí, que monta un negocio desde la En su casa. casita. Que exacto. Venta por eso me Instagram. gusta. Lo que Bueno, llaman Es más emprendedores. emprendedor, es más emprendedor. Es un espíritu más No, emprendedor. CEO de los ponquecitos. De los helados de teta. Del piso 4 de la señora Marta. De la millennial Marta. El otro, ahora la parte mala. Acá hay una parte mala y buena.
Hay un problema grave de educación en Latinoamérica con nuestra generación. A mí me pareció muy impresionante que cerca del 40% promediado entre todos los países no tienen habilidades cognitivas muy básicas como, lo dice el mismo estudio, dividir dinero en partes iguales, que es una habilidad más matemática muy básica. Pero eso, cuando dice promedio en todos estos países, dejamos De los a Venezuela, de los encuestados. Venezuela está afuera, porque yo he visto jugando no. dominó. No, Nosotros ya va. no, y dividir la cuenta con un mesonero. Venezuela tiene años, si algo saben en Venezuela, es dividir la cuenta. Pero esto es como que te dan, imagínate que te dan, no sé, 100 pesos. Tienes que dividirlos en 33, 33, 33 o en pacas iguales que tú digas. O sea, no, igual. una ejecución O sea, ¿es matemática básica. geométrico o es de cantidad? Es de números, es de números. Porque si es Igual- geométrico y que mi amor, pero igual- tú igual- nunca metiste igual, el no Tú no puedes triángulo. contar los billetes y que... Por Paquita, claro. Por que está peso, igual. así no hacen Por los peso, narcotraficantes, ajá. lo ponen así. Es famoso, Ay, es famoso que Pablo pero en la Escobar... vida normal no pueden estar contando la plata si lo van a No, robar. no gano tanta plata para contarla en un peso igual. o En sea, el peso de la cocina. 50 gramos de dinero gané hoy. El otro punto que es grave, que este sí... Perdón que te interrumpa, que igual me pongo a pensar y Si lo tú también tienes que saber que Chucho no es el Banco Interamericano. Eso lo conseguí yo y te lo estoy contando. igual lo voy a decir aquí con toda la pena que me da, pero ya yo lo he dicho. Y No sé qué viene. no, yo voy de frente, tú sabes que yo soy muy honesta. Yo no sé multiplicar. O sea, Este Faria sí sabe multiplicar. No hagan caso a esto. Esto lo dijo por la comedia. no. Yo me sabré la tabla del 2 y digo, ¿y qué? ¿Cuánto es el doble? Ah, tanto. Claro, pero te entiendes, no- la multiplicación, te entiendes la Tú me lógica de la preguntas la tabla multiplicación. del 8 y yo no tengo ni idea. Pregúntame. No nos pongamos en esta situación. Pregúntame. No nos pongamos en esta situación. 8 por 7, no tengo ni idea. Aunque tú eres contador, tú sí eres saber ¿Cuánto es 8 multiplicar. por desgraciado. 7? Marico, todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto es? ¡Ay, qué Dios mío! O sea, ¡Perdí ese dinero! como este porcentaje también. No, yo sí ¿Cuánto sé es 8 por dividir 7? 42. 47. 57. No, no 56, podemos... 56. 56. Sí, por Para supuesto ver. que sabía que era 56. Y antes de todo esto, diciendo que Ah, las sí, habilidades 56. cognitivas, mira, lo agarramos. El otro problema. terrible, El otro Dios. problema, el otro problema. Este es algo que sí es algo que uno cree que existe y existe. Y es el problema del inglés. Hay mucha gente que está con el tema de que el inglés, que porque sabe inglés, porque nosotros somos gringos, y es mentira. O sea, para conseguir un trabajo de calidad tienes que saber inglés generalmente. O sea, o un trabajo con el que estés conectado con gente de otros Con el países. mundo. Así odies a los gringos, así o lo que es el idioma que se usa Pero es universalmente. que no es el idioma de los gringos. ¿Sabes qué me da risa a mí cuando los comunistas se lanzan la de porque voy a aprender inglés cuando puedo aprender una lengua guayú? Bueno, mi amor, aprende tu lengua Claro. guayú y anda a hablarle a un chino en guayú, en un No, idioma y claro, que solo y se puedes- habla en tu cultura indígena Puedes de tu propio aprender país. guayú, obviamente, porque Claro es cool que aprendas puedes guayú, aprender pero tienes guayú. que estar claro de eso, que a nivel laboral nadie te va Claro, a pedir tú sabes guayú. que esa es una etnia venezolana que no le puedes hablar a un chino en guayú. Sí, sí. Entonces, oye, Pero bueno, Igual, déjenos su comentario alguna transnacional que necesite Que gente necesite con gente con guayú guayú, también, quién porque sabe. no todo puede ser chino negativo. hablando guayú, ¿tú te imaginas? entonces el tema es que, por ejemplo, el país que tiene más alto inglés en los millennials es El Salvador, que es con 27% de la gente, nada más, ¿Que habla inglés? que habla inglés. Qué horrible, además que uno, de verdad, aquí se lo digo, como venezolano uno siempre se burla de Centroamérica. Uno siempre, no, de verdad. Sí, es no, verdad. es general, eso es una burla No, generalizada. además que bueno. Y ahí que mira esto. ¿Sabes? Sin tomar en cuenta que obviamente que es que Venezuela es el mejor país del mundo. Y es que perfecto, ahora di cómo estás en inglés. ¡Ay! ¡Ay, yo soy arepa! Bueno, en general la media está por alrededor de 20% que saben hablar inglés, que es poco porque eso te va a limitar obviamente a conseguir trabajo. Hay que aprender inglés. Y tener Sí, mejores sí. sueldos. Claro, sí, obviamente. Y el país que está más grave de todo es Paraguay. Solo ¿No hablan 10%. inglés? ¿Para qué? 10%. No, vale. Paraguayú. Me disculpo por eso. Oye, ajá, el otro punto, que es como que la parte positiva también del rollo, es... Ah, bueno, no, mentira, me falta un punto positivo que como generación hay algo que siempre estamos muy claros de que los millennials
han tenido muy buen acceso a la tecnología, tenemos buen manejo de la tecnología, todo esto. Y sí, eso sí está demostrado en este también, que es como que más del 80% en promedio en general tenemos destreza de uso de tecnología. Oye, Es bastante alto. Mira, Es bastante alto. Aquí, ¿quién te hace la transferencia ahora? Oye, te encanta hablar de la transferencia. Boomer. No, es que a mí me molesta muchísimo que es muy, o sea, es muy sencillo. Deberíamos empezar a cobrar por esas transferencias. Así es que nuestra generación se va a ir para arriba. ¿Qué tal me refiero yo también? No sé, pero vamos a empezar. Pero bueno. Nadie de nuestra edad que haya nacido entre 1980 hasta el 2000 no haga una transferencia sin cobrar más nunca. Más nunca. Ese es nuestra única. Y esa generación millonaria. Pero bueno, aquí caemos en el último punto de este. Bueno, este estudio es como gigantesco, pero el último que yo voy a comentar es sobre las aspiraciones educativas. Aspiraciones. Sí, la mayoría tiene, el país más bajo es 77%, el mayor es 94%, que es Colombia nuevamente, tiene aspiraciones de conseguir una educación superior. O sea, la mayoría y el promedio está entre 80, entre 80%. Es que eso viene desde la O sea, casa. Es lo que todo te el digo, mundo, desde sí. la casa. El problema es que esto no se está traduciendo En billete. en billetes. Porque un rollo que estamos teniendo también como generación es que no se está cumpliendo esta promesa de que si tú estudiabas, ibas a hacer dinero. Y eso no está ocurriendo. Claro. Es que yo... De hecho, los mi tres misma nos hermana- graduamos y no estamos hermana- Trabajamos en lo que una... estudiamos. Bueno. Mi hermana que es de otra generación, siempre me decía como, porque yo la veía estudiando mucho, y me decía, no, es que sí, es que mientras más nivel educativo tienes, más billete. Bueno, luego pasó la tragedia, ¿no? Lo de que nacimos. Y hay un tema general también como con el tema con que sufre nuestra generación a nivel de trabajo, que es la inestabilidad de los trabajos. O sea, primero hay un buen grupo y siento que los venezolanos han caído mucho en esto por obviamente nuestra situación migratoria, de que estamos trabajando en lo que se llama el gig economy, que son estos trabajos tipo Uber, tipo Rappi, tipo que no son son trabajos muy Rápido. precarios y rápidos, que no tienes una seguridad, no es que tú te vas a jubilar como Rappi, no, ¿sabes? No vas a acceder a tener hasta el seguro social Pero, como Rappi, a igual tener... fíjate que hay otros datos que me parece que contrasta con eso, porque tú dices, bueno, esto es un trabajo más corto, que en verdad lo haces como por resolver un tiempo, sobre todo, por ejemplo, emigras y dices, necesito billete, me meto Rápido. aquí. Pero, por ejemplo, en la Unión Europea, como los trabajos pueden ser tan inciertos y tienes esta sensación de millennial, de que te van a votar o de que no te da la plata o que tal, que no te cambies de trabajo. Entonces la gente no se cambia de trabajo, y mientras la gente no se cambia de trabajo, sobre todo cuando te hacen una propuesta en otro país, cuando te hacen una propuesta en otro país generalmente es más billete, pero en Europa dicen no. Pero eso sí es bien europeo, ¿eh? Porque Sí. a nosotros nos dicen... Que es lo contrario de Latinoamérica, que Claro. tú dices, ¿para dónde? Mi amor, esa maleta está lista. No, ni siquiera es para dónde, es... Ajá, mira, me están ofreciendo más. Ajá, claro. Dime, le digo, me voy. Ya, sí. Bueno, en Latinoamérica pasa que es que estamos creo que, Sí. o sea... Y más bien se convierte en un problema, porque entonces no creamos... Había también como una que creo que tiene también que ver con el tema de que si tú estudiabas y conseguías un trabajo... Había una visión muy de la generación anterior, que si tú estudiabas, conseguías un trabajo en una empresa, durabas 30 años Años en en esa la empresa. empresa. Creces en la empresa. Claro, después te jubilas en esa empresa. Es como Ajá. que eso no lo A tenemos diferencia de Messi, por ejemplo, lo que estábamos hablando, que no se va a jubilar en el Barça. Aquí se los dejo. Ojalá esté... nosotros. Messi escuchando el cuarteto. Ahora, igual Messi como millennial nos mandó el promedio para arriba. Ah, no, bueno, O sea, sí. no somos... Claro, que los millennials ganan entre $400 al mes o 25 millones de dólares al como mes. millennials. Ajá. Pero en Latinoamérica, que es lo que estamos hablando, son tan bajos, los sueldos pueden ser tan bajos, que entonces tú dices, bueno, ¿Qué pasa? me Pasa lo ofrecieron contrario a los aquí- europeos. Lo contrario, me ofrecieron aquí $50 más, me voy. Entonces Y te están como cambian. Todo el saltando, tiempo saltando, y todo el tiempo saltando, y saltando. saltando en trabajo. Igual yo creo que aquí estamos hablando nosotros de una manera bien tranquila, bien amena, pero sin saber, sin tener los datos como son, y por eso nos trajimos hoy un invitado, así que recibamos a Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIAP, y también es profesor del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Héctor. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Héctor, antes de empezar con esto, que sé que nos vamos a poner un poco intensos, nosotros leímos en tu bio que eras un fanático del vino. Entonces, decidimos
traer un fino Tetra Pak para disfrutar acá. Un exquisito vino. De la mejor cosecha del Oxxo. Entonces, para empezar esta entrevista, nosotros nos vamos a servir un vino y continuamos. Hacen bien, porque con los temas que vamos a tratar, yo creo que hay que estar relajaditos. Es mejor no estar conscientes. Entonces, ya para entrar en materia, Héctor, nosotros somos venezolanos y obviamente para poner en contexto a la gente que nos oye fuera de Venezuela, incluso los que están en Venezuela, quisiera saber, al menos en México, ¿cuál es el sueldo promedio que tiene un millennial? Mira, varía enormemente y esa es la parte, esa es gran parte del problema, porque a lo mejor tendríamos que comenzar por definir qué es un millennial. ¿Y por qué voy con este dato? A ver, normalmente cuando hacemos el análisis, y habrá quien le guste la definición, habrá quien no, nosotros decimos, los millennials son los nacidos entre 1980 y 1999. Es bastante, es la típica definición de generación de 20 años. Entonces, si tú te pones a pensar en eso, Daniel, pues hay millennials que este año cumplen 40 años. Que ese es el primer vuelco a la realidad. Hay millennials que ya no están tan chiquitos, mientras que tienes millennials de 21, 22 años. Entonces, hay mucha varianza en los sueldos, pero algo que sí hemos visto en México y está muy presente en Latinoamérica, fue un mercado laboral para los millennials difícil, mucho más inestable, no necesariamente hay seguridad social. Está mucho la idea de que pues, tú podías entrar a unos trabajos y luego te salías. Y entonces, de repente, nos encontramos gente con muy buena preparación, pero con sueldos muy precarios. Muy precarios, de decir, tú puedes tener un título universitario y estar ganando al mes $300, $400. De hecho, Héctor, había un momento en nuestra generación pasada que se creía que mientras más estudiabas, más chance tenías de tener un mejor sueldo y un futuro económico asegurado porque tú dices, estudié, tengo mi título universitario y un diploma y un PhD. ¿Qué pasa ahora? O sea, ya no te asegura la plata, el billete, Héctor. No, ya no te la asegura. Ya no te la asegura. A ver, y sobre todo con las profesiones muy tradicionales. Una cosa que hemos observado es que estas carreras, Estefanía, que eran pues muy ligadas a la gran tradición y vamos a estudiar leyes, las jurídicas, o vamos a estudiar contabilidad y todo, pues de repente las universidades se saturaron y te encuentras en toda la región muchachos, gente muy joven, bien frustrada, que dice, pues tengo un título universitario y estoy manejando un taxi. No porque eso tenga absolutamente nada de malo, pero probablemente no eran ni sus expectativas ni la de su familia. Sí, entonces, por ejemplo, entre las cosas que revisamos hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que hicieron todo un estudio sobre los millennials y cómo se comportan económicamente, cómo se prepararon a nivel de trabajo. Y según este mismo estudio decía que 40% de los millennials no cumplen con habilidades básicas cognitivas como contar dinero. Significa que hay una cierta responsabilidad de las universidades o de la educación pública en no haber preparado a la generación para lo que venía. Mira, respuesta corta, sí. Pero una respuesta un poquito más larga nos diría que a pesar de todas estas deficiencias cognitivas, pues no necesariamente están peor que sus padres. Okay. Lo que pasa es decir, sí ha habido una mejora lenta en algunas regiones, algunos países han respondido mejor, y también nos encontramos mucha varianza en lo que ocurre dentro de cada país, que ese es el otro dato. Puedes tú revisar el promedio y a lo mejor medio te frustra,
pero se pone muy interesante cuando te vas a las colas. Todos nuestros países están dando gente muy preparada, pero tú te vas a la cola izquierda, la gente más humilde, y sigue habiendo grandes carencias. Héctor, yo siento que hay instituciones, tanto públicas como privadas, o sea, sí, pues las decisiones que tienen que tomar para que la calidad de vida de uno mejore. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen estas políticas públicas o estas empresas en el rezago económico que estamos teniendo de no terminar de crecer? Mira, yo creo que esa es una gran pregunta, porque estamos siendo bien injustos con tu generación. Y aquí sí lo quiero decir, hay una expresión en México, quiero decir la neta, de que todo como va. Y dices, hemos sido muy duros con su generación, para empezar, porque en pos de flexibilizar el modelo laboral, muchos de los empleos son precarios. Te pago por horas, medio te contrato, se dice aquí, ¿sabes qué? Te contrato por honorarios, no tienes todas las prestaciones, pues todo eso va haciendo mella. Pero además está toda la cuestión de que como generación, pues les está tocando pagar la seguridad social, pensiones y sistemas de salud de los más viejos. Y esto pues no deja de ser una cosa ahí que tendríamos que estar revisando. Dices, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en un empleo medio precario, con inseguridad, todo, y además con mis impuestos, estás pagando pensiones de sistemas que fueron muy generosos, estás pagando un sistema de salud, y pues no sé cómo me va a ir a mí, porque pues para empezar, nuestros países, de repente la foto cambió, empieza a haber muy pocos niños, disculpen el tecnicismo, pero la pirámide demográfica está cambiando de forma y hay antes del COVID-19 había, según nuestros estudios, una generación que era la gran perdedora de todo este asunto, los millennials. Los millennials, los millennials, los millennials. Y ustedes me podrán decir, bueno, Héctor, ¿y por qué no los más jóvenes? Porque a los más jóvenes de ustedes, pues les van a pasar dos cosas buenas. Sospechábamos. Digo, con todo esto del COVID-19 hay que revisarlo. Y a lo mejor todo el tablero se nos volvió a mover, pero iban a tener un mercado más estable, un mercado laboral más estable que el de tu generación, sin todo esto que les ocurrió a ustedes, y mi generación le va a transmitir capital a la generación que está abajo de la de ustedes. Pero ustedes van a quedar hechos sándwich y con muchísimos problemas, sin ahorro, sin seguridad social, no tuvieron buenos servicios públicos. Gran parte de los impuestos que pagaban era para mantener a los más viejos. No pinta bien. Y creo que esto se tiene que discutir. No teníamos suficiente vino. Nunca es suficiente. Pero sí es cierto, Una comparación básica que existe con la generación de nuestros padres, al menos dentro de la clase media, es, por ejemplo, que, y no sé si capaz también tenga que ver con el caso venezolano, pero lo digo igualmente, como que a nuestra edad, o ya un poquito entre los 35, 36, ya nuestros padres tenían vivienda, tenían propiedades. Era eso, y ahorita, evidentemente nosotros no, nosotros vivimos casi todos en renta, digo a nivel de generación. ¿Esto nos va a traer problemas a largo plazo en generar riqueza? Yo creo que sí. Y es otra estupenda pregunta. Sí. Hablemos de la clase media latinoamericana. La clase media latinoamericana millennial no tiene propiedades. Y lo dices perfectamente bien. Y eso en términos de acumulación de capital sí va a jugar un rol. Y era un poco lo que decía, por ejemplo, a la generación que está abajo de ustedes, pues les van a tocar estas casas por herencia. O ese tipo de transmisiones, como lo estamos viendo ahorita en países como Italia, como lo estamos viendo ahorita en países como España. Pero esta generación millennial, nacidos entre 1980 y 1999,
y con los efectos muy fuertes en los que están en la mitad, o sea, gente que ahorita anda en los 29, 28, 27, y, realmente quedaron bailando en esta vaina. Y, y sí, pues les va a afectar mucho. No vas a tener un capital acumulado, vas a ser más pobre. Incluso ahorita, una de las cosas que estamos observando en la ciudad, y yo creo que es un fenómeno que tenemos que trabajar mucho más. Lo que tú decías, tenemos que pagar renta, muchas veces hacernos a la idea de tener roomies. O sea, están todas estas comunidades de, pues, ¿sabes qué? Pues, para que me alcance con el sueldo, pues yo rento con 4, con 5, todos estamos más o menos en la misma edad, todos en las mismas circunstancias, y, y la cosa que no tenemos resuelta es que esto se ha prolongado varios años. Y a lo mejor, si tú estás en esas condiciones de vida 2 años, no pasa nada. Si estás 15, va a traer muchos desbalances en tu vida, sin asustar a nadie. Y 15 con roommate es horrible. No, esa vida no. El esa problema, vida más allá de lo económico, 15 años con roommate es horrible. No, ya cásate con ella. O sea, Y formen riqueza. Pero entonces, a nivel de generación, ¿tenemos sentencias de muerte ya? ¿O hay alguna forma de corregir este camino? ¿Quién corrige este camino? O sea, ¿hay alguna luz en este camino? no. Sí. No, yo creo que no todo está perdido. A mí me parece que como generación se tienen que organizar mejor políticamente y decir, a ver, está este pacto social muy abstracto de quién paga impuestos, quién recibe, pero como generación somos los grandes perdedores de este asunto. Entonces, vamos viendo qué se hace. Y ese qué se hace, pues es un abanico de cosas, desde decir, los más grandes se tienen que hacer responsables de algunas de sus cosas, tenemos que estar pensando en impuestos al capital, tenemos que asegurarnos también un piso de derechos sociales, tenemos a lo mejor que empezar a pensar en instrumentos financieros para nuestra generación, que van desde programas de adquisición de vivienda hasta cómo estar seguros que en los trabajos pues, no nos tratan con puro outsourcing, y ese tipo de cosas sí hay que replantearlas. Y suena muy romántico, medio poético, pero yo creo que hay que pensar el pacto social con una perspectiva generacional. Y más nos vale, porque te voy a decir otra cosa. Irónicamente, ustedes son la generación más grande del continente. O sea, son mucha gente, mucha gente. Su capacidad de movilización política debería ser enorme. Y pues como que no se ha visto reflejado. Es más, mi generación de repente se burla mucho de la de ustedes. Les dice generación de cristal, que se la pasan pensando en las vivencias, que solo quieren viajar, que son muy ingenuos. Digan, no, ¿qué les pasa? Es más, búrlense de mi generación. Digan que mi generación tenía una música espantosa. Sí. Pero creo que también puede haber mucho en ese tema de poca unidad generacional al menos en el caso latinoamericano, porque siento que sí existe en algunos países más, digamos, desarrollados, pero nosotros no, por justamente el tema de que hay otros problemas más grandes que los generacionales. O sea, hay una brecha económica de clases que es mucho más grande, creo yo, que el país desarrollado, que no permite que haya esta unificación generacional. Porque creo que ni siquiera nos estamos viendo como generación, sino nos estamos viendo como clases sociales todavía, capaz. Es probable. Fíjate que es probable, y yo creo que ahí la cohesión generacional ha sido muy baja.
y ha sido muy baja. Y yo creo que en casi todos lados no estamos acostumbrados a pensar este asunto intergeneracional, lo pensamos por clase, lo pensamos rural-urbano, lo pensamos a veces hasta la misma disputa entre universidades, grupos, yo soy de aquí, yo soy de allá, y sí necesitaríamos hacer como que mucho más análisis generacional, pensarnos juntos y ver cómo reaccionamos a eso. Millennial. No, se viene la protesta. No, Héctor, de aquí salgo yo a armar una revuelta. No, a tirar piedras. En las palabras textuales de Héctor, hay que salir a tirar piedras. Pero bueno, de manera pacífica, Sí. No, mentira. No le hagan esto a Héctor. Bueno, Héctor, creo que nos quedó claro. Igual te tengo que hacer esta pregunta porque es el final de la entrevista. Desde nuestro Tetra Pak muy barato, ¿consideras tú que al menos acá en México, que sabemos que es donde te manejas, sí los millennials son más pobres que la generación anterior? Yo creo que en promedio sí. Que fíjate que es en promedio tienes toda la razón y yo creo que sí son más pobres, tienen menos capital que la generación de sus papás. Ahora, al menos en la experiencia mexicana, y me parece que la chilena es similar, que la argentina es similar, que la brasileña es general, dentro de esta generación de millennials, tú tienes un grupo de cola derecha que al menos en términos económicos ha sido tremendamente exitosa. Es un grupo chiquito. Ojo, es un grupo chiquito, pero creo que destantea mucho la foto. O sea, les va tan bien. Son estos que ponen en Facebook el viaje más exótico, la ropa de cierta marca. Entonces, pues alguien pudiera decir, tú sabes que nuestra generación está muy bien y el problema soy yo. Y no es cierto. Es un grupo muy chiquito que le va muy bien, con un promedio que está castigado y con una cola izquierda que la pasa mal. Bueno, nos quedamos. Bueno, hay que tomar acciones. No, y full vino. Tomar full vino también. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias. Y que yo les mando un abrazo y les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes. Bueno, estamos del lado que no es el lado pequeño, el lado de Messi. Ah, no estamos Nosotros no no estamos en los millennials que estamos haciendo billetes descontrolados. No, igual, no les voy a mentir, estoy un poco rascada. Chamo, me prendí con esta entrevista que me llamó para abajo, que soy más pobre. Te rascaste con un profesor del TEC de Monterrey. Que además el profesor estaba bebiendo agua, ni siquiera te estaba siguiendo. Bueno, el señor es amante del vino, mi amor, ¿qué hago? Compartimos un gusto. ¿Qué tenemos en común Héctor del TEC de Monterrey? El vino. Ahora, hay otra cosa importante para nuestra generación, que cuando, al menos en Estados Unidos, que pasó lo de la gran recesión, que justamente fue cuando la gente entraba en el momento laboral, en su momento donde era, vamos, la fuerza... Que dijo, aquí se vino a hacer billete. Paz, cayó la gran recesión. Ahora empezaron a recuperarse. Ya no es ahora solo Estados Unidos, todos van para arriba. Todos van para arriba, llega nuestra edad, que más o menos nuestra misma edad, un poquito más contemporáneo, digamos, ya no les digo viejo, les digo bellos. Simplemente la edad perfecta. Adultos jóvenes. Ajá, entonces, estoy aquí, cuéntame más. Entonces, estamos en la edad donde es el momento de hacer billetes. Esta ya no es la edad ahorita que entras, es el momento, nos cae el coronavirus. Otra vez. No. Entonces... No, se me apagó la laptop. Me fui. Adiós. Me llevó el corona. No, cancelado. No, seguimos. Seguimos con vida, vámonos. Entonces, este es un golpe que... Y si no, que quede esto como chiste. Este golpe no sabemos si nos vayamos a recuperar.
O sea, es Sí, un o golpe sea, que a está nivel entrando. generacional. Ajá, a nuestra generación le están entrando en un momento en el que se supone que era el momento de hacer billete como generación completa, era el momento de decir, vamos todos a hacer billete. O sea, y lo que decía Héctor, que No, el grupo es que- muy grande de que ponte que los que ya tienen casi 40 años o tienen 40 años fueron los que en 2008 ya debían estar haciendo dinero y les cayó la recesión. Ahora que llegamos nosotros con esto de que es tan amplia, que estamos 30 años y nos cae esta segunda. Entonces imagínate, los de 40 ya llevan Llevan dos dos. golpes. Nosotros prácticamente estamos recibiendo uno. Y es que es como que, oye, todo en contra de esta generación. Entonces chicos. se pierden trabajos, se pierden cosas y si es un golpe a la generación que obviamente hay que esperar tiempo porque como todo esto lo dijimos al principio del episodio, hay que esperar a ver si efectivamente con el tiempo vamos a saber si fuimos o no una generación más pobre. Sin duda este golpe va a marcar un hecho del que nadie sabe si nos vamos a poder recuperar económicamente para decir, ay, yo tenía en tus tiempos nada, yo en tus tiempos no tenía nada. Sobreviví a una pandemia con billete y tu basura. Te dejo este tubo de Ovaltine, hijo mío. Con puro aire, full aire. Ya me lo comí. Me lo comí en la época de la pandemia. En el 2020, estamos en el 2064. Pero bueno, pero también como para no terminar en este mood de echarle la culpa de todo a todo el mundo. ¿Por qué que no? Es lo que no quiero. ¿Por qué no? Sí, pero que también obviamente hay cierta responsabilidad. Creo que primero nos sirve saber dónde estamos. O sea, si ya sabemos nuestro panorama, sabemos lo que viene, sabemos los problemas, sabemos todo. O sea, ya sabemos el caos en el que estamos metidos. Creo que a nivel de generación es momento de saber aprovechar esos huequitos que hay de, bueno, entonces hay que Todo, meterse mi ahí, amor. pues. O sea, si tenemos habilidades Claro. tecnológicas, hay que estar pilas y ver qué Pues negocios se pueden crear a través de a eso. cobrar por las transferencias, a vender Lo dijimos, tetas. lo dijimos. Es que a vender tapaboca. Mami, usted tiene su trabajo Hay que estar formal. pila, hay que estar pila. Tú haces así, aló, sí, te tengo la teta. Tú estás en todo. Esta es la señora, ¿cómo es la señora Marta? La señora Marta vende teta y hace Bitcoin también. No, y está en el mundo del marketing. Pero sí, pero creo que entonces eso nos toca también un poco no decir que Ajá. "Ay, vamos a ser pobres de por vida". Ay, Sí, ahora. no, bueno, entonces No, aprovechemos. además que si sabemos que entonces tenemos el panorama difícil, vamos para arriba. Claro, Vamos ya. como Messi. Vamos a renunciar como Messi. No, al no, contrario. ahorita no. Vamos Al para revés. arriba. ¿Entiendes? Es lo que les digo. O sea, estoy sumamente confundida con tu mensaje. Que me quede en el Barça. ¿Qué hago? ¿De qué estás hablando? Que me vaya para la Juventus. ¿Qué? No puedo jugar. Oye, muy borracho. No, ya tú la perdiste. Bueno, y en eso En eso, entonces, como generación, es lo que tú estás diciendo, Chucho. Tenemos no pudimos pagar la champaña. Tenemos nuestro Ábrete ahí, ya que nuestro queda. nuestro excelso vinito del supermercado y no nos queda más nada que recordar a la gente que nos siga por @elcuarticopod. También Dale, nos dale, pueden Y suscribirse, recuerden suscribirse, activar las notificaciones nos pueden ver dónde, Chucho, nos pueden ver en YouTube, En en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Prime. Amazon Prime. No, ya tú te rascaste. Hice un negocio con esa gente. Ahorita estamos Bueno. ahorita disponibles en Amazon. y, Pero bueno. y nada, con este vino de caja que nos alcanzó, que millennials- esperemos que cambie Que se cuando transforme. porque aún no está decidido. Esto es lo más importante. Sí, Como generación todavía no no está está decidido. decidido. No Entonces, está. Es el momento de hacer billetes. billete. Como generación vamos a hacer billete y yo les propongo aquí hacer un pacto. Este va a ser salud. Dios mío, pero este programa ya es como hechiceras. La pasamos en una paja en caca. Nuestro puesto nos unimos. No quiero, vale. No quiero hacer brujería ya. Hago un pacto de que vamos a volver a hacer este episodio en 20 años para años. decir el éxito de nuestra generación. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.